Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 26, Transistores para familias lógicas. En esta clase veremos distintos tipos de transistores. Vamos a ver que todos ellos operan con un principio de operación distinta, por juntura o por efecto de campo. También vamos a ver que para efectos de las familias lógicas tienen distintos niveles de potencia, así como distintas características en operación conmutada, lo cual es muy importante en este tipo de aplicación. Dentro de los transistores que vamos a ver se encuentra el de juntura, ¿cierto? El BJT, es juntura bipolar, el transistor de efecto de campo y el transistor de metal óxido semiconductor con el efecto de campo, el MOSFET. Aquí pueden ver algunos ejemplos de ellos, de los encapsulados de los distintos tipos. Bien, comencemos con el transistor de juntura. El principio de operación es la saturación de la juntura. Este transistor tiene tres terminales, la base, el colector y el emisor. Se acciona por corriente en la base y existen dos tipos, NPN y PNP, dependiendo del orden de las distintas capas semiconductores. En la figura pueden ver los dos tipos NPN en los diagramas de las distintas capas de juntura, así como su símbolo. El principio de operación de este transistor es la saturación de la base. Vamos a ver el ejemplo con el NPN. En el caso del NPN tenemos los tres terminales, ¿cierto? El colector y el emisor están con dopado un N fuerte y la base está con un dopado P suave. Como tenemos dos junturas, acá tenemos una juntura NP y una PN, por lo tanto tenemos dos diodos conectados, el equivalente a dos diodos conectados en esos. Eso significa que si no hay corriente de base, no hay circulación de corriente tampoco entre colector y emisor. Recuerden que hay un diodo conectado ahí. Ahora, si se genera una corriente de base entre la base y el emisor, debido a la diferencia de dopaje entre la base y el emisor empieza a generar electrones en exceso. Y esos electrones son enviados o emitidos, ¿no?, hacia la base. Esta base entonces empieza a saturarse de electrones. Una vez que está saturada, si es que se aplica un voltaje, como podemos ver acá, entre el colector y la base, esa diferencia de tensión va a hacer que el colector empiece a recoger los electrones de la base y hacerlos circular. Por lo tanto, va a generar una corriente entre colector de electrones, ¿cierto?, entre el emisor y el colector. Es importante notar acá que la corriente colector-emisor es proporcional a la corriente base. Mientras más corriente base tenemos, más corriente el colector-emisor vamos a generar. Y para que se produzca esa corriente es necesario que la base primero se sature. Por lo tanto, ahí tenemos una característica que nos va después a definir su operación lógica. Bueno, las principales características de este transistor es que la corriente generada, como ya les mencioné, en el colector es proporcional a la corriente en la base. A mayor corriente de base, mayor corriente del colector. Esta característica lineal lo hace muy útil cuando se quiere implementar un amplificador de corriente, como ustedes ya lo han visto en el caso de los amplificadores de potencia o en el caso de electrónica, en los circuitos de transistores de electrónica A. Ahora, para su utilización en circuitos de lógica tiene ciertas restricciones. La primera es que se requiere una corriente de base permanente para poder mantener la corriente en el colector emisor. Por lo tanto, como hay caídas de tensión entre la base y el emisor y entre el colector y el emisor, debido a los diodos equivalentes que aparecen en estos dos puntos, se generan pérdidas al momento de circular corriente. Bien. Ahora, vamos a ver otro tipo de transistor que se llama el transistor de efecto de campo. Este transistor tiene un principio de operación distinto y el tipo de principio de operación se llama empobrecimiento o en inglés depletion. Es un componente que también tiene tres terminales. En este caso se llama drenaje, compuerta y fuente, se denotan por D, G y S respectivamente. Se acciona por un voltaje en la compuerta, a diferencia del BJT, recuerden que era por corriente, en este caso es por voltaje. Y hay dos tipos, tipo de canal N y canal P. Ustedes pueden ver en estas figuras los distintos
símbolos y cómo se distribuyen las capas semiconductoras, tanto en el canal N como en el canal P. ¿Cómo opera este transistor? Bueno, el principio de operación está dado en que el transistor tiene un canal, en este caso el canal N, dopado uniformemente. Por lo tanto, permite la circulación de electrones en este canal. Si nosotros colocamos una fuente de tensión o con una resistencia, vamos entonces a generar una corriente entre el drenaje y la fuente, entre el D y el S. Ahora, cuando se aplica un voltaje entre la compuerta y la fuente, entre G y S, los semiconductores tipo P empiezan a polarizarse, por lo tanto a estrechar el canal de paso de los electrones, por lo tanto empieza a generar mayor corriente. Si este voltaje sigue aumentando, hay un momento en que las dos capas semiconductoras que estaban conectadas a la compuerta se unen entre ellas, y por lo tanto en esa condición ya no tenemos corriente. ¿Ya? Pueden ver esta característica, pueden asimilarla al flujo de una llave de agua. Ustedes tienen la llave de agua abierta, el agua va a circular, eso serían los electrones, desde la fuente hacia el drenaje. Si empiezan a cerrar la llave, que es lo que sucede al aplicar el voltaje GS, el flujo de corriente empieza a disminuir, el flujo de agua empieza a disminuir. Y hay un momento en el cual la llave se cierra y por lo tanto ya no hay más flujo de agua. En este caso no habría más flujo de corriente. Ese voltaje con el cual se produce el corte se denomina voltaje de pinch off, PP, o en algunos casos B threshold, B umbral, ya dependiendo del libro en el cual lo puedan encontrar. Ahora, la característica entre la corriente del drenaje y el voltaje en este caso es cuadrática, no es lineal, y está dado por la ecuación que ven acá abajo, que es la ecuación de choque. Como es cuadrática, no es recomendable para amplificar señales, puesto que si entra una señal sinusoidal, probablemente va a ser una señal que no es sinusoidal. ¿Ya? Ahora, tiene también ciertas características desde el punto de vista de conmutación para utilizarlo en funciones en compuertas lógicas. Una de ellas es que la caída de tensión entre los terminales depende de la resistencia de conducción. Ustedes ven que la resistencia depende del ancho del canal. Entonces, esa resistencia es muy pequeña. Si dejamos el canal abierto, quiere decir que la caída de tensión que se va a producir entre el D y el S, entre el drenaje y la fuente, es muy, muy baja, mucho más baja que en el caso de los BJT. Segundo, es que en la compuerta, si bien se acciona por voltaje, es necesaria una pequeña corriente, muy, muy, muy pequeña corriente, mucho más baja en el caso del BJT, para poder mantener la corriente del drenador circulando. Esto significa que por estos dos efectos anteriores va a producir menos pérdidas que el BJT. ¿Ya? Porque las caídas de tensión son menores tanto en la base como en la compuerta como en el drenador fuente. Y también tenemos que notar que existe una relación inversa entre el voltaje, como ustedes pueden ver acá, y la corriente. Entonces tenemos, si el voltaje de gate source, de compuerta fuente, es 0, tenemos el máximo de la corriente, porque el canal está totalmente abierto. A medida que el voltaje aumenta, el canal se estrecha, por lo tanto la corriente se disminuye hasta que un punto, BP, en el cual se corta y de ahí en adelante la corriente es 0. Bien, ahora, existe un tercer tipo de transistor, que es el transistor MOSFET, en donde también se genera un canal, ya sea un canal P o un canal N, pero tiene la característica de que existe una capa de óxido entre el terminal de la compuerta y el sustrato del semiconductor. De ahí viene el nombre, metal óxido semiconductor, MOSFET. Tiene dos principios de operación, dependiendo la forma en la cual se construye. El empobrecimiento, que funciona exactamente igual en el caso del FET, y el enriquecimiento o enhancement, el cual funciona de forma inversa. Tiene tres terminales, los mismos tres terminales anteriores, drenaje, fuente y compuerta. Se acciona por voltaje, al igual que el FET. Tiene dos tipos de canal P y canal N,
Y como ya les mencioné, tiene una capa de óxido. Aquí en los dibujos ustedes pueden ver esa capa de óxido como un bloque blanco entre el terminal de la compuerta G y el sustrato, ya sea N o P. ¿Cómo opera? Bueno, en el caso del empobrecimiento es exactamente igual que el transistor tipo FET, en donde existe un canal, por ejemplo acá abajo tenemos los de empobrecimiento, existe un canal, P, ya sea P o N, que al momento de aplicar un voltaje G entre el gate y la fuente, ¿cierto? El gate y el S, ese canal empieza a estrecharse hasta el momento en que se corta. Esos dos son los dos de acá abajo. Pero también tenemos la operación de enriquecimiento, que son los dos de arriba. El símbolo, fíjense que el símbolo es distinto. En el caso del empobrecimiento, la línea que une los tres terminales, ¿cierto? Donde está la flecha, es una línea continua. Mientras que en los de enriquecimiento es una línea segmentada. Eso quiere decir que no hay, inicialmente, ¿cierto? Si no hay voltaje en la compuerta, no hay conducción entre el drain y el source. También pueden notar en el símbolo que el gate, la compuerta, está separada del drain y el source. No hay conexión física, no como en el transistor en donde sí hay una conexión física. Y ese símbolo entonces denota que existe una relación entre la compuerta y el circuito de drain source. Veamos ahora cómo opera en el canal de enriquecimiento. Supongamos que tenemos un canal N, en donde tenemos entonces un semiconductor N conectado al drenaje, un semiconductor N conectado a la fuente, y el sustrato es tipo P. Inicialmente no hay conducción de corriente porque tenemos una juntura, ¿cierto? Un diodo conectado en estos semiconductores. Si se aplica un voltaje entre el gate y el source, ese voltaje, debido al efecto de campo, empieza a desplazar, en este caso los huecos, y empieza a crear un canal entre el drain y el source. ¿Ya? A medida que aumenta ese voltaje, entonces ese canal empieza a ser creado hasta un momento, como se ve en la última figura, en donde ya se crea totalmente y por lo tanto genera una circulación, o permite en realidad la circulación de corriente entre el drain y el source, como se ve ahí. A medida que aumenta ese voltaje, el canal se ensancha aún más y por lo tanto permite mayor paso de corriente. Como ya les mencioné, la relación es cuadrática entre la corriente y el drenaje y el voltaje VGS, entre el gate y el source. ¿Ya? En el caso de la operación por empobrecimiento, la operación es exactamente igual que la del FET. O sea, si tenemos voltaje GS0, tenemos un canal construido, por lo tanto hay corriente circulante, y a medida que aumentamos el voltaje, la corriente empieza a disminuir hasta que se cierra el canal y ya no hay corriente. En el caso del enriquecimiento, la operación es inversa, es decir, si no hay voltaje aplicado, no hay corriente, puesto que no hay canal creado. A medida que el voltaje aumenta, una vez que llega al voltaje pinch off, ¿cierto? El voltaje en el cual se crea el canal, empieza a circular corriente. Y a medida que el voltaje aumenta, esa corriente aumenta en forma cuadrática y en ambos casos se sigue la misma ecuación de Joule. Algo importante de los transistores MOSFET es que como la compuerta está aislada eléctricamente del semiconductor, no hay una corriente necesaria en la compuerta. Es decir, se necesita una corriente, por supuesto, para cargar el condensador equivalente que se genera entre la compuerta y la fuente, para encenderlo, ¿cierto? Pero una vez que se enciende, solamente se necesita mantener un voltaje ahí, sin circulación de corriente. Y por lo tanto, hay mucho menores pérdidas que en el caso del BJT. Bien, con eso terminamos entonces el resumen de los tres tipos de semiconductores, los BJT, los transistores FET y los transistores MOSFET. Muchas gracias.